En su inicio en 1818, cuando el libertador Simón Bolívar establece el hospital militar en el antiguo convento de los franciscanos observantes, ubicado en los hoy predios de la Plaza Angostura de Ciudad Bolívar. Ahí en ese convento nació el primer hospital de Ciudad Bolívar, el hospital militar, establecido en función de la guerra de independencia que se consolida con la Tercera República. El primer director de ese hospital era un médico irlandés de nombre David Adolfo Burton. Posteriormente ingresaron otros médicos, entre ellos Juan Benjamín Teófilo Sigar, el inventor de la amargo angostura, que se quedó para siempre sembrado acá en Ciudad Bolívar, y su humanitarismo y su generosidad fue tal que los angostureños lo llamaban el padre Sigar. Posteriormente, ya en 1841, en tiempos del vicario apostólico de la diócesis de Guayana, Monseñor Mariano Talavera y Garcés, se establece un hospicio para mujeres indigentes que tenía esa misión de atender a las mujeres enfermas. Ese fue también el primer hospital, digamos, civil, pero no duró mucho tiempo. Tanto es así que en 1865, siendo presidente de la provincia de Guayana, el general José Loreto Arizmendi envía una carta que yo precisamente encontré en el archivo histórico de Guayana. Envía una carta al director del hospital de hombre, que era el Hospital Caridad, que sí realmente existía, administrado por el Consejo Municipal, pidiéndole que aceptara en ese hospital de hombres a una paciente mujer, porque no había un hospital de mujeres en la ciudad. Fue el único caso de una mujer enferma entre hombres en un hospital, según dice la comunicación. Esto obligó indiscutiblemente al presidente del Estado Soberano de Guayana a hacer las diligencias pertinentes para la fundación de un hospital de mujeres. Al efecto, hizo negociaciones para una finca acá en la ciudad, pero no prosperó debido a que la finca estaba en un estado contencioso ante la ley. De manera que el hospital de mujeres tuvo que esperar hasta 1867, cuando el doctor Santos Palazzi, que había estado acá en Angostura, llegando a ser, a pesar de su nacionalidad extranjera, llegó a ser presidente del Estado, pero fue indiscutiblemente un médico también muy generoso y muy querido por la ciudadanía angostureña. Él, antes de morir, ya de regreso en Bastia, que era su patria nativa, en Córcega, en la isla de Córcega, él testamentó que las propiedades que tenía en Angostura se adjudicaran para la construcción de un hospital y también para la erección de una capilla, que es la actual capilla del cementerio en honor a la Santísima Trinidad, que por cierto mañana, Día de los Muertos, habrá allí un acto muy especial. De manera pues que el doctor Santo Gasparí, a él podríamos decir que se le debe el hospital de mujeres. Entonces había ya para 1868 a 1870 dos hospitales en Ciudad Bolívar. El Hospital Caridad, que era el hospital asignado a los pacientes varones, y el Hospital de Mujeres, que llevaba el nombre de Nuestra Señora la Virgen de las Mercedes, puesto que fue creado un 24 de septiembre, que es el día
de Nuestra Señora de las Mercedes, que es, por cierto, la patrona de los presos. Con ese nombre de Hospital Caridad y el Hospital Las Mercedes, pervivió esos centros hospitalarios hasta comienzos del siglo XX, cuando el Consejo Municipal nombró una comisión administradora de los hospitales, entonces presidida por el doctor Carranza. El doctor Carranza era uno de los médicos egresados del Colegio Nacional de Guayana, que llegó a tener los 3 niveles de educación: primaria, secundaria y universitaria. Ahí el rector Montilla y posteriormente el licenciado Ramón Isidro Monte, había creado los cursos de medicina, que graduaban bachilleres de medicina y posteriormente, con un trabajo de campo y con una tesis, lograban el doctorado. De manera pues que ese Colegio Nacional de Guayana, a través de la primigenia Escuela de Medicina, hizo grandes aportes al desarrollo y consolidación de las instituciones hospitalarias en Guayana. Y de ahí egresaron médicos famosísimos que dejaron huella muy importante acá en la Angostura, entre ellos Feli R. Páez, cuyo nombre lleva el hospital, el doctor Ángel Ruiz, el doctor Carranza, el doctor J.M. Agosto Méndez, el doctor Hopkins. Bueno, y así toda una cáfila de médicos que egresaron de aquí y se quedaron en Angostura, en toda la Guayana, prestando sus servicios. El doctor Eduardo Ofor también, que hizo una campaña contra la fiebre amarilla en Pata, ¿no? Bueno, el doctor Carranza presidía la comisión administradora de los hospitales Caridad y Mercedes, y a ellos los encargó la municipalidad la tarea de arbitrar fondos para ensanchar, para multiplicar los espacios de los 2 hospitales. Ese trabajo se terminó y se complementó con la gestión del presidente del Estado, el general gomecista Marcelino Torres García. Bajo su administración pues se terminó de construir esa edificación que nosotros vemos hoy ahí entre la calle Gualá y la calle Concordia, que sirve de sede al Consejo Municipal y a la Alcaldía. Allí nacieron esos 2 hospitales importantes. Luego, como el doctor José Ángel Ruiz había prestado servicio durante 25 años al Hospital de Caridad, el Consejo Municipal resolvió inmediatamente después de su fallecimiento asignarle el nombre de Hospital Ruiz, es decir, sustituir el nombre de Hospital Caridad por el nombre de Hospital Ruiz. Igualmente ocurrió con el Hospital Las Mercedes, hospital para hombres, el Hospital para mujeres, que le fue asignado el nombre de Félix R. Páez, que era un médico especialista en medicina tropical y que tenía su consultorio permanente allí en la calle Venezuela. La Sociedad Médica del Estado Bolívar, el antecedente más remoto del gremio médico, constituido en 1914, tuvo como tarea principal 2 tareas muy buenas, 2 tareas principales: la creación de la Gaceta Médica, que estuvo circulando durante 30 años bajo la dirección del médico J.M. Agosto Méndez, y la creación del Hospital de Niños, que estuvo regentado durante muchos años por el doctor Bartolomé Salón, que también era egresado de la Escuela de Medicina del Colegio Federal de Guayana. Entonces, la Sociedad Médica pues hizo aportes valiosísimos en ese sentido. El Hospital de Niños comenzó en una sala prestada en los 2 hospitales constituidos. Posteriormente surgió la necesidad de construirle edificación propia, y así con
con la decidida colaboración de aquel alarife angostureño llamado Antonio Valera Villalobos, que tiene una plaza ahí con un busto frente al cuartel de bomberos, se construyó esa edificación donde hoy existe el Centro Familiar de Medicina Integral, gracias a los aportes del Instituto de Cooperación Iberoamericana, que logró restaurarlo y dar los equipos necesarios para que allí funcionara el actual centro integral de medicina familiar, que fue precisamente también inaugurado por una joven médico, Micheli de Biolich, la esposa del arquitecto Antonio Biolich, que prestaba servicios gratuitamente allí en esa institución, ¿no? Hoy está en otro estatus y tiene el nombre del doctor Montes Navas, José Felipe Montes Navas, que fue un médico que murió de cáncer muy joven y un gran luchador social. Luego en 1957, exactamente el 12 de noviembre de 1957, inauguraron el Hospital Moderno Ruiz y Páez allá en la avenida Germania. Entonces el Hospital Ruiz y Páez antiguo pues fue transferido a esas nuevas edificaciones donde actualmente existen ya como hospital docente, como un hospital anexo a la Escuela de Medicina, que ya tiene el nombre de Hospital Universitario, el cual están integrados en una sola unidad, además del Hospital Ruiz y Páez en sí, el Hospital Beltora Julio Criollo Rivas y el Hospital Psiquiátrico, todo un complejo universitario. Ese hospital lo inauguró el 12 de noviembre de 1957 el doctor Ricardo Archila, que era un apureño que hizo todos sus estudios de juventud aquí en Ciudad Bolívar, el cual pues escribió algunos libros y tenía muchísimo afecto por esta ciudad. A él, que era entonces director del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en tiempos de Marcos Pérez Jiménez, le tocó inaugurar ese hospital junto con el doctor Fernando Juncal, quien era director de la unidad sanitaria de Ciudad Bolívar. Esa es la historia pues de las instituciones hospitalarias de Ciudad Bolívar, que dejamos hasta aquí porque de inmediato nos vamos para la universidad a dictar una charla sobre el periodismo en Venezuela.